Universitario, Avianca, el Buró de Medellín, el Banco de Occidente, la Universidad Militar Nueva Granada y su doctorado en bioética, la Universidad Uniminuto, el periódico El Colombiano, Publicaciones Semana, Colanta, Cornare, Editorial Manual Moderno, Grupo Nutresa, Tienda Naranja, la Corporación Universitaria Lasallista, Copelia y el Fondo de Empleados de la Universidad de San Buenaventura. La bioética, en tanto disciplina que se ocupa de los temas éticos planteados en el ámbito de la salud, ejemplifica la tendencia de las sociedades contemporáneas occidentales a reflexionar sobre las decisiones públicas y privadas y la calidad moral de las acciones de las personas. Este tipo de actividad requiere la clarificación de situaciones dilemáticas, la comprensión de los contextos sociales y culturales en las que surgen y la identificación de los supuestos valorativos en las posiciones normativas dominantes. Florencia Luna y Arlene Sanz. A continuación, la doctora Florencia Luna, de Argentina, como parte del eje temático Bioética y Sociedad, nos compartirá su ponencia Capas de vulnerabilidad y bioética en nuestra sociedad. La doctora Luna es Master of Arts del Columbia University, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, UBA, investigadora independiente del CONICET, coordinadora del área de bioética de Plaxo, consultora oficial del programa de bioética de la Organización Panamericana de la Salud, presidente de la International Association of Bioethics 2003-2005, entre otros varios títulos que trataré de resumir, miembro del Scientific and Technological Advisor Committee del Tropical Diseases de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 2011, e investigadora visitante en Ginebra, Suiza, en el Brocher Foundation, 2011-2013. Es autora, entre otros libros, del texto Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica, publicado en San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008. Bioética y Vulnerabilidad en América Latina, publicado en Nueva York en el 2006. Ensayos de Bioética, Reflexiones desde el Sur, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, donde fueron directores de la colección Garzón Valdés de Alemania y Vázquez de México. Distribuciones Fontarama S.A. México 2011 y coautora con Arlene Sanz del libro Bioética, Nuevas Reflexiones sobre Debates Clásicos del editorial Fondo de Cultura Económica FCE en México 2008. A continuación escucharemos entonces a la doctora Florencia Luna con su ponencia Capas de vulnerabilidad y bioética en nuestra sociedad. Muchos pares de anteojos a medida que los años pasan. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo esta invitación de la universidad a este congreso tan interesante. Es un placer, fue la excusa para venir a Colombia por primera vez y realmente tienen un país maravilloso. Estoy fascinada, así que eso quería agradecer. Tengo, sin embargo, que decir que siendo la última los agarro muy cansados y siendo la última después de el anterior expositor, que más que expositor es
un comediante, tragediante, como dijo, es una maldad, porque soy yo que voy a hablarles de cosas mucho más académicas y serias. Siento que esto como va a ser un poquito más aburrido para ustedes, así que ténganme un poco de paciencia. Nunca me imaginé que me iban a hacer esta mala jugada, pero haré lo que pueda. A diferencia de él, que es más un magíster, que por ahí tiene mucha más frescura, yo soy doctora, y eso quizás es la triste realidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un poquito de paciencia. Bueno, lo que voy a trabajar y que quería comentar hoy es en realidad parte de un trabajo que yo vengo realizando ya hace varios años sobre el concepto de vulnerabilidad. En realidad lo que yo voy a hacer en esta hora, más o menos que voy a tener de exposición, es primero explicarles un poco cómo se ha concebido el concepto de vulnerabilidad y cuáles son los problemas que presentan a mi criterio, y después lo que voy a hacer es explicarles cómo pienso yo que se debería pensar el concepto de vulnerabilidad, a diferencia de cómo se ha venido haciendo. Y este es un concepto que viene básicamente, o que se empieza a analizar básicamente en la ética de la investigación, así que voy a empezar hablando un poquito de esto, de esta trayectoria. Pero después, en realidad, lo que quiero hacer es aplicar este concepto al área de la salud pública. Y básicamente aplicarlo a, voy a tomar como caso el caso de los ancianos, que en general se consideran una población vulnerable. Y lo que quiero mostrar es cómo mi forma de pensar a la vulnerabilidad a través de capas, como les voy a explicar, creo que permite entender de una manera mucho más rica, mucho más compleja y mucho más enriquecedor este tipo de concepto y utilizarlo para políticas públicas. Entonces, un poco como recién les venía diciendo, vamos a empezar con el concepto de vulnerabilidad y el uso que se ha hecho, digamos, en la ética de la investigación. En realidad, el concepto de vulnerabilidad se empieza a utilizar, sobre todo, y aparece en los códigos de ética de investigación. Aparece, por ejemplo, en el reporte Belmont, que lo que trata es de conceptualizar de diferentes maneras esta idea de vulnerabilidad, y en realidad lo que vamos a ver que aparece en la mayoría de los códigos, por ejemplo en la SIOM, sobre todo en las versiones primeras de la SIOM, es una enumeración de poblaciones vulnerables. Esto también vamos a ver que aparece en la salud pública, también se hace una enumeración de poblaciones vulnerables. Entonces los ancianos son poblaciones vulnerables, los niños son poblaciones vulnerables, las mujeres entran y salen de las poblaciones vulnerables, a veces se las considera población vulnerable, a veces no, digamos, fueron cambiando parte de la lucha de las feministas por no ser consideradas población vulnerable, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esta es una propuesta, digamos, como muy rápida que se hace del concepto de vulnerabilidad. Y en realidad uno de los grandes problemas es que etiqueta, digamos, le ponemos el rótulo a un grupo como vulnerable y es como muy difícil quitárselo. Y en este sentido muchas veces se habla de que no solamente etiqueta o rotula, sino que, digamos, se transforma en una categoría que puede llegar a ser estigmatizante. Además, se rigidiza, queda en algo como muy esencial que no se puede modificar. En general, cuando se identifica poblaciones vulnerables, y se habla en este sentido, en realidad lo que se hace es apuntar a especificar condiciones necesarias y suficientes que estas poblaciones deben satisfacer para ser consideradas vulnerables. Entonces, en general lo que se supone es como un estándar de base. Por ejemplo, en el caso de la ética de la investigación, se supone como un sujeto modelo, un sujeto paradigmático, que sería el sujeto de investigación que queremos. Por ejemplo,
que sea una persona madura, moderadamente bien educada, con un pensamiento claro, que esté alfabetizado, que se baje a sí mismo. Este sería como el modelo ideal del sujeto de investigación, que pueda dar su consentimiento informado, que pueda, digamos, evaluar si realmente le conviene o no entrar en un protocolo de investigación, ¿sí? Y en función de ese sujeto ideal o paradigmático, lo que se hace es decir, bueno, los que no caen dentro de los que se alejan de ese modelo, son poblaciones vulnerables. Entonces un niño no va a entrar, digamos, personas que no pueden dar su consentimiento informado, por ejemplo, por padecer de determinados problemas mentales, tampoco lo serían, etc. En realidad, ¿qué es lo que pasa con esta forma de conceptualizar la vulnerabilidad? Es que algunos sujetos de investigación son esencialmente diferentes y la existencia, digamos, de estos diferentes sujetos de investigación en el interior mismo de los grupos llamados vulnerables desafía el mismo concepto, esta como visión tan homogénea del concepto de vulnerabilidad. Y en realidad, un poco lo que uno tiene que pensar es que la manera en la cual, digamos, nombramos y digamos, nos va a influenciar la manera hasta de pensar y de caracterizar un problema. Por eso, a mí me parece que esta forma un poco rígida de pensar la vulnerabilidad no es la adecuada. Y en realidad, lo que sucedió es que en el 2004, una serie de biologistas muy conocidos como Karen Levine, Ruth Faden, Jeremy Sugarman, escribieron un artículo muy fuerte cuestionando el concepto de vulnerabilidad y diciendo que, bueno, que un poco esto, ¿no? Que era un concepto que estigmatizaba, que era un concepto que cada vez había más poblaciones vulnerables. En realidad, en este artículo ellos estaban muy preocupados porque, y esto tiene que ver, no sé si me voy a extender mucho, con la ética de la investigación, con, digamos, el desarrollo de la ética de la investigación. Los primeros casos abusivos de la ética de la investigación, esta mañana Lolas nombraba a Tuskegee, que es uno de los grandes casos de investigación abusiva en Estados Unidos. Lo que hacían era tomar cierto tipo de poblaciones, que eran las poblaciones sin recursos. Por ejemplo, Tuskegee era población del sur de Estados Unidos, sin recursos, de color, y aprovecharse de ellos para hacer investigación. Y lo mismo sucede con varias investigaciones que se hacen en ese momento, poblaciones hospitalizadas, o aprovecharse, por ejemplo, de subalternos para hacer investigación en donde uno no puede negarse. Pero ¿qué pasa? Cuando la investigación cambia, cuando la investigación se globaliza y se hace multicéntrica y se empieza a repetir en distintas partes del mundo, van a aparecer infinidad de mayores grupos, digamos, de grupos que se van a considerar vulnerables. En realidad, todas nuestras poblaciones se podrían también considerar vulnerables. En Argentina, cuando se hace investigación muchas veces, la mayoría, en hospitales públicos, y ahí acuden poblaciones sin recursos, poblaciones que uno puede considerar de vuelta vulnerables. Cuando, digamos, estos biologistas ven que empiezan a aparecer tanta cantidad de grupos considerados vulnerables, lo que dicen es, bueno, lo que hay es como una, me sale la palabra, pero como una hiper demanda de grupos vulnerables, ¿no? Esta inflación de grupos vulnerables, ¿ya? No son estos típicos, los prisioneros, las personas hospitalizadas, los subalternos. Ahora resulta que al haberse globalizado la investigación y al hacerse en muchos de nuestros países y otros, qué sé yo, en Asia pasa lo mismo, en África pasa lo mismo, etc., empiezan a aparecer un montón de poblaciones que antes no eran consideradas como vulnerables, como vulnerables. Y esto les molesta sumamente. Cuando yo leo ese artículo, ya que estábamos haciendo tanta autorreferencia con la presentación previa, una de mis mayores preocupaciones es que el concepto de vulnerabilidad es un concepto que es
realmente, digamos, uno podría hablar de dos dimensiones del concepto de vulnerabilidad. Hay una dimensión ético-política y hay una dimensión ético-conceptual. La ético-política tiene que ver con, digamos, esta idea de que el concepto de vulnerabilidad sigue siendo funcional, que nos sirve, que necesitamos mantenerlo. Yo no quiero que me saquen el concepto de vulnerabilidad y que lo vacíen del contenido. Un poco el planteo de estos bioeticistas era decir, ya no tiene contenido, todo el mundo es vulnerable. Y entonces, si todo el mundo es vulnerable, en realidad nadie es vulnerable, porque entonces no necesito protecciones especiales, ¿se entienden? Si todos somos vulnerables, ¿para qué vamos a establecer protecciones especiales para esta población en particular? ¿Sí? Entonces, esta dimensión ético-política es como fundamental. Queremos recuperar, queremos mantener el concepto de vulnerabilidad porque queremos poder proteger a nuestras poblaciones y a aquellas que, digamos, consideramos que están en situación de vulnerabilidad. Pero hay un problema y es que también tenemos que resolver, para que podamos hacer un uso ético-político de este concepto, tenemos que poder resolver el problema ético-conceptual que está por detrás. Tenemos que poder darle sentido a este concepto y que no signifique cualquier cosa. Entonces, cuando yo leo este artículo, digo, bueno, no, acá hay un problema. Yo quiero mantener este concepto de vulnerabilidad, pero es verdad que algunas de las críticas que ellos están planteando, algunas de las críticas tienen razón, otras no. Y que hay un problema ético-conceptual y que lo que tenemos es que repensar este concepto de vulnerabilidad, ¿sí? Y entonces lo que yo hago es proponer esta idea de pensar el concepto de vulnerabilidad en función de capas. Y en realidad, en lugar de pensar en el concepto de vulnerabilidad como si fuera una categoría, algo esencial, digamos, grupos vulnerables, digamos, que no podemos modificar, pensar que en realidad lo que hay son diferentes capas de vulnerabilidad que se van como solapando y, digamos, precarizando cada vez más, que van, digamos, como vulnerando cada vez más a esas personas que padecen estas capas, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es justamente tratar de desafiar esta concepción rígida, digamos, del concepto de vulnerabilidad. Digo, por ejemplo, que mi propuesta sugiere considerar este aspecto dinámico y contextual del concepto de vulnerabilidad, y ahora voy a ir explicándolo, ¿no? El funcionamiento de este concepto es dinámico, y esto determina tanto su alcance como las maneras de pensarlo y concebirlo. Así, la vulnerabilidad debería de ser pensado mediante la idea de capas. La metáfora de las capas brinda la idea de algo flexible, algo que puede ser múltiple y diferente y que puede ser removido de uno en uno. La idea es poder ir minimizando, quitando estas capas de vulnerabilidad, capa por capa. No hay una sólida y única vulnerabilidad que agote la categoría, según mi forma de entenderlo. Pueden haber diferentes vulnerabilidades, varias capas operando, y estas capas pueden superponerse. Por ejemplo, algunas pueden estar relacionadas con el problema de consentimiento informado, en el caso de la ética de la investigación, ¿no? Mientras que otras lo estarán con las circunstancias sociales, la violación de derechos humanos, la falta de justicia, etc. En realidad, además, esta forma de concebir el concepto de vulnerabilidad lo que me permite es hacer ingresar de una manera mucho más interesante el contexto, que es lo que nosotros muchas veces percibimos, digamos, cuando hablamos de personas o grupos que están en una situación de vulnerabilidad. Y lo que yo hago en general es dar un ejemplo, y tomo el caso de la mujer. Una mujer, por sí misma, no implica ser una persona vulnerable. Sin embargo, digamos, uno podría decir que cuando una mujer está invitada a participar en un protocolo de investigación que puede llegar a ser riesgoso, que puede llegar a plantear problemas éticos, necesita poder evaluarlo y, digamos, tomar una decisión, si participar o no. Ahora bien, una mujer, digamos, que no tiene mucho, digamos, una mujer con recursos, informada, que tiene, digamos, diferentes recursos socioeconómicos y culturales,
Puede informarse, puede cotejar la información, puede consultar con su familia, con sus amigos, hasta con un médico amigo y preguntarle al respecto de si es conveniente o no participar de esta investigación y puede decidir, quiero participar, no quiero participar. Tiene esta opción. Ahora bien, una mujer que no tiene educación, que es analfabeta, este hecho, digamos, de ir y consultar y hablar con un médico es una barrera infranqueable. Digamos, inmediatamente le pone encima una capa de vulnerabilidad. Si esta mujer además no tiene recursos y, digamos, está en un sistema hospitalario y quizás como ha pasado en Argentina, en realidad muchas veces los médicos proponen a las personas que participen de proyectos de investigación porque no tienen la medicación para darles y por lo menos si participan de ese proyecto de investigación van a tener medicación o por ahí tienen la chance, si hay placebo por ahí tienen el 50%. Entonces, para esa mujer que no tiene medios económicos, que depende del sistema, que muchas veces es ineficiente, que tiene, digamos, problemas para poder brindar el tratamiento necesario, inevitablemente adquiere otra capa de vulnerabilidad que la primera mujer no tenía. Y piensen ustedes que si esta mujer, por ejemplo, pertenece a un grupo desplazado o pertenece a un grupo migrante, es por ejemplo, una persona indocumentada que está en un país y que no tiene, digamos, sus documentos legales, adquiere otra capa de vulnerabilidad, y si pertenece, digamos, a grupos indígenas o de mujeres campesinas, otra. Y así, digamos, podemos ir pensando en una serie de capas de vulnerabilidad que se van, digamos, asociando en esta situación. Entonces, si pensamos de esta manera la vulnerabilidad, la vamos a pensar de una manera mucho más compleja, mucho más sutil, mucho más rica. Otra manera de entender el concepto de vulnerabilidad es considerar que en una situación específica puede convertirse o hacerse vulnerable a una persona. Si esto es así, la vulnerabilidad no debería ser entendida de vuelta como una condición permanente y categórica, una etiqueta que fija, sino que se aplicaría a alguien bajo ciertas circunstancias y que persiste durante toda su existencia. No es aplicable a... no debería ser entendida una acción permanente, digamos, categórica, una etiqueta que es aplicable a alguien bajo ciertas circunstancias y que persiste durante toda su existencia. En realidad, lo que quiero decir es que no es un concepto de todo o nada, sino más bien, que más que considerarla una etiqueta o una característica esencial, debería ser analizada de esta manera más sutil. Entendiendo de esta manera el concepto de vulnerabilidad, este puede ser mantenido evitando todos estos argumentos respecto de las etiquetas o los estereotipos o las estigmatizaciones. Es más, un artículo que acabo de publicar ahora hace poquito, digamos, yo lo que planteo es un caso que es un caso bastante atípico, porque en general cuando se habla de vulnerabilidad tendemos a pensar en justamente las personas sin recursos, los desplazados, los aborígenes, personas, digamos, que están en una situación de muchísima carencia. Sin embargo, yo tomo otro grupo, y es el de, por lo menos esto no sé cómo será acá en Medellín, pero en Argentina, en Buenos Aires, hay un grupo que es el de las mujeres de clase media, embarazadas, que, digamos, son objeto de una persecución bastante fuerte por parte de los bancos de cordón umbilical. Y que uno va, por ejemplo, a su médico obstetra o ginecólogo y se encuentra con una serie de folletos haciendo muchísima propaganda y publicidad respecto de
que hay que colectar, hay que juntar la sangre del cordón umbilical, que es un seguro de vida para ese futuro niño, y digamos, es bastante costoso. En la Argentina hay toda una situación legal en este momento al respecto, pero lo que uno ve es que en realidad estas mujeres de clase media embarazadas, que normalmente no las tomamos como una población vulnerable, en esta situación en particular quedan en una situación de vulnerabilidad. Y en cambio, las mujeres que van al hospital público, por ejemplo, el Hospital Garrahan o, digamos, la maternidad Sardá, que es donde van a la luz, tienen la posibilidad de donar, tienen la posibilidad de que si tienen un hijo que ya tiene algún problema que puede ser curado, digamos, a través de lo que son los trasplantes de médula ósea, en este caso de cordón umbilical, pueden hacerlo, digamos, pueden colectar la sangre de su futuro hijo y lo van a hacer gratuitamente y van a tener todo el servicio gratuitamente. En cambio, para las mujeres de clase media esta opción está vedada. Digamos, sí, pueden hacer lo mismo, pero no lo conocen y sufren, digamos, todo el atosigamiento y todo, digamos, el marketing de estas empresas de crioconservación, que además juegan mucho con, bueno, es el futuro hijo, hay que darle lo mejor, bueno, hay que hacer un esfuerzo económico, hay que hacerlo. Por eso el target son las mujeres de clase media y clase media alta. Entonces, si volvemos a esta idea del concepto de vulnerabilidad, podemos ver que a través de esta idea de capas de vulnerabilidad nos podemos salir de estos estereotipos y podemos ubicar situaciones particulares en donde realmente uno quiere buscar formas de proteger, porque en realidad, ¿por qué hablamos del concepto de vulnerabilidad? Hablamos del concepto de vulnerabilidad porque lo que buscamos es poder establecer salvaguardas, establecer protecciones para justamente que no se vulnerabilice más a estas personas, ¿no? Bueno, y por otro lado, y un poco esto conecta con la segunda parte de lo que yo les quería comentar, si pensamos el concepto de vulnerabilidad de esta manera más flexible, a través de capas, también a la hora de diseñar protocolos, pero también diseñar políticas públicas, sobre todo, vamos a poder pensarlas de una manera como más sutil, atacando a cada una de esas capas de vulnerabilidad. Porque, digamos, uno es el problema del consentimiento informado, otro es el problema de la dificultad de aceptar por condiciones sociales previas. Digamos, hay distintas cuestiones que se están jugando. Y en el ámbito de la salud pública esto es todavía mucho más fuerte y mucho más claro, ¿no? Entonces, uno de los puntos que yo quería hacer era ver cómo esto se aplica en el caso de la salud pública y cómo esto se aplica sobre todo tomando esta noción de poblaciones vulnerables en el caso de los ancianos. Quizás lo que valga la pena también decir es, por ejemplo, que en el trabajo que yo les envié, donde hablo de esta situación, yo estoy tomando en consideración la situación de nuestros países, la situación de Argentina, de Brasil, Colombia no conozco tanto, pero digamos que tenemos, por un lado, digamos, grandes cambios epidemiológicos y sociales, ¿no? Uno puede ver cómo la población en los últimos 30 años se triplicó, un poco como estaba señalando hace un rato el previo expositor. Por otro lado, lo que podemos ver es que no solo se triplicó, sino que hubo una migración de los campos a los centros urbanos, como las ciudades se superpoblaron. Y por otro lado, este proceso de envejecimiento de la sociedad, cómo la sociedad ha envejecido. Y esto, en realidad, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Pero países industrializados, qué sé yo, los países europeos, ya hace 100 años que vienen viendo que su población se está avejentando. Y hace 100 años que vienen pensando en políticas públicas para poder hacer frente a este tipo de situación. En nuestros países esto está ocurriendo muchísimo más rápido
o sea, en décadas, y no tenemos ni la infraestructura y tenemos una serie de problemas, digamos, de inequidades, como se estaba hablando también previamente, de desigualdades, de problemas básicos, que hacen que muchas veces el problema de la vejez no sea el primero o el prioritario, ¿sí? Entonces, nos encontramos con una situación muy diferente a la que se puede encontrar un europeo, a la que se puede encontrar un francés, a la hora, ni qué decir un sueco, a la hora de pensar, digamos, qué hacemos con nuestros ancianos o cómo los pensamos. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad o de grupos vulnerables o a los ancianos como grupos vulnerables, en realidad, nuevamente, a mí me parece que habría que pensarlos en función de diferentes capas de vulnerabilidad que pueden estar operando. Hay, por ejemplo, una primera capa de vulnerabilidad que tiene que ver con la situación económica. En realidad, cuando uno habla con muchos europeos o norteamericanos, o más bien estadounidenses, canadienses, por ahí ellos piensan que, bueno, la época post-jubilación es la época de, bueno, viajar, hacer esos hobbies postergados, porque en realidad llegan a esa situación manteniendo prácticamente sus mismos salarios de toda la vida, todavía son jóvenes, digamos, 60, 65 años, y pueden dedicarse a eso. Pero esta no es la situación de, yo diría, la mayoría de nuestras poblaciones. Cuando, digamos, se jubilan, muchas veces están todavía en una situación productiva, pero sin embargo, digamos, entran en un sistema en el cual, no sé cómo será en Colombia, pero en Argentina ni por casualidad, ganamos el mismo sueldo, que además en general tenemos varios sueldos a la vez, que teníamos cuando estábamos en una etapa activa. Entonces, esto genera, digamos, una primera capa de vulnerabilidad, un malestar, depresión, dependencia. Necesitamos ahora, en lugar de poder ayudar a nuestros hijos son los que nos tienen que ayudar económicamente a nosotros, con todo lo que esto implica. Piensen, personas todavía relativamente jóvenes y, digamos, este primer paso que aparece. Hay, por ejemplo, en Argentina una vulnerabilidad que está ligada, digamos, por ejemplo, al sistema jurídico. Las pensiones, y con la inflación que nosotros tenemos, se desajustan, las pensiones de vejez se desajustan muy rápidamente. Ahora bien, para poder ajustarlas, con suerte se tardan 5 años. Esto, a esas edades, es realmente generar de vuelta otra capa de vulnerabilidad para estas personas que ya están en una situación en donde por ahí necesitan más medicamentos, necesitan una dieta, digamos, como para poder estar bien, porque eso es lo que queremos, no solamente lo mínimo. Hay otra capa de vulnerabilidad que está vinculada al sistema social, a la falta rápida de nuestros sistemas de seguridad social. Por lo menos, o sea, yo estoy pensando básicamente en la Argentina, después si quieren podemos ver cuáles son las coincidencias y disidencias, digamos, con Colombia, ¿no? Pero uno se encuentra con un sistema que es lento, digamos, para responder. Y, por ejemplo, relacionado con esto hay, digamos, una vulnerabilidad habitacional, y esto, digamos, tiene que ver con todo el contexto social que yo recién señalaba. Digamos, la migración desde los campos a las ciudades y, digamos, el nuevo modelo o el nuevo sistema de vida actual hace que ya quizás en el campo o en pequeñas ciudades se mantengan estas familias más extendidas en donde el abuelo vive con los hijos y los tíos abuelos también y son, digamos, cuidados e incorporados y ayudan a cuidar a la familia. Pero probablemente, me imagino que en Bogotá no debe ser así y que aparece más el modelo de la familia tipo, padre, madre y niños, 1 o 2, en un departamento pequeño en donde no hay lugar para traer a ese abuelo que necesita cuidados. Los institutos pediátricos, por ejemplo, en Argentina son carísimos, costosísimos,
y resulta, digamos, muchas veces resultan lo que se llama un depósito de viejos, no los cuidan realmente y uno siente el dolor y, digamos, la angustia de tener que dejar a sus padres en alguno de estos lugares por no poder hacernos cargo de ellos. O sea, acá hay todo un problema social muy difícil de solucionar. Además, piensen que muchas veces digamos, los ancianos necesitan de cuidados especiales, de, por ejemplo, qué sé yo, tener ciertos recaudos para evitar caídas, para evitar golpes. Normalmente tienen faltas de estabilidad, problemas de pequeñas demencias. Estoy pensando además en el anciano normal, no ni el que está enfermo, estamos hablando todavía de esta situación. También, digamos, podemos ver entonces estos tipos de vulnerabilidad que surgen, digamos, como consecuencia de un sistema injusto, de un envejecimiento acelerado de la sociedad, de políticas públicas que no son sensibles a las necesidades redistributivas de estos grupos, así como también a un disvalor sociopolítico hacia esta población. En general, los viejos molestan, ya no sirven. Esta es una sociedad que venera la juventud, que venera, digamos, la belleza, la juventud, y en donde quizás en algunas sociedades orientales todavía hay un mayor respeto y jerarquía por la vejez, pero en general, por lo menos en las poblaciones urbanas, uno ve este tipo de desprecio, ¿no?, hacia el viejo, molesta, ¿no? Así también podemos hablar de una vulnerabilidad de tipo cultural, ¿no?, que tiene que ver con este desprecio hacia el anciano. También uno debería tener en cuenta lo que yo llamo una vulnerabilidad de tipo comunicacional. Es muy difícil para el anciano realmente vivir en las ciudades modernas, ¿no? Estas ciudades están, y no solo para los ancianos, yo les confieso que a veces para mí también es bastante difícil y todavía me faltan unos años para llegar a la categoría de ancianos. Pero, digamos, con las computadoras, las tabletas electrónicas, los teléfonos celulares, con internet, los emails, los Twitter, los Facebook, como vías de comunicación. Cuando, por ejemplo, en Argentina hay que retirar un sueldo, hay que hacerlo a través del cajero automático en un banco. Mi padre, yo me acuerdo, directamente en los últimos años era mi hermana la que hacía todas las gestiones, porque le resultaba imposible ir a un cajero automático con la desconfianza que esto genera para nosotros. Digamos, todas estas tecnologías, por ahí que los jóvenes las toman como algo tan habitual. No es lo mismo para generaciones que empezaron a ver, qué sé yo, el surgimiento del teléfono. Mi padre, qué sé yo, escribía a máquina eléctrica, la computadora nunca la quiso usar, escribió muchos libros, pero tiene que ver con otra generación, con otra educación y, digamos, un mundo que cada vez se aleja más. Ni qué decir trámites que son habituales, como por ejemplo cualquier gestión en donde uno llama por teléfono y nunca consigue hablar con una persona de carne y hueso. Tiene el contestador y aprieta el botón tal y el número cual y la persona se pierde y no puede. O sea, piensen lo que esto le puede generar a un anciano cuando quiere resolver cuestiones que quizás sean triviales, pero que necesitan nuevamente, que hablan de exclusión, que hablan de dependencia, que hablan de todas estas cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad. En un plano más íntimo y privado, hay también toda una capa de vulnerabilidad vincular. Esto que yo les comentaba recién, ¿no?, donde antes diferentes generaciones convivían y lo natural era hacerse cargo del abuelo, de la tía, del tío. Ahora esto ya es como imposible. Y no solo, digamos, por el medio habitacional, no solo por estas estructuras modulares, digamos, de familia, sino también por las, qué sé yo, las separaciones, que en general, ustedes saben, la cantidad de separaciones. Recién hablábamos de Juan Camilo, hablaba de su tercer matrimonio, yo voy por el segundo, digamos, bueno, ¿cuál es la relación que puede tener
mi segundo marido con ese padre mío que, bueno, que ya quizás lo conoce mucho más grande, que no tiene el vínculo de 30 años de convivencia, que no tiene, ya, plantea nuevamente problemas muy serios, vinculares, difíciles de resolver en estas ciudades actuales, ¿no? Vulnerabilidad emocional, porque todo esto que estamos diciendo implica un grado de dependencia y necesidad de ayuda que muchas veces ustedes saben los niveles de grandes maltratos que padecen los ancianos. Los ancianos son, además de las mujeres, son grupos muy maltratados, porque, bueno, también, qué sé yo, un anciano que olvida todo, bueno, es como que se nos va la paciencia, que cuesta, además muchas veces se hace abuso, se les quita el dinero, se aprovecha de ellos, se aprovecha de que ya no tienen la fortaleza de cuando tenían 40 años o 50 años. Ya es un viejito de 80, ya no sabe bien. Entonces hay una serie de maltratos que aparecen que también son muy terribles. También hay cuestiones más como inherentes que tienen que ver con la vulnerabilidad cognitiva. Ustedes saben, estos comienzos de demencias, de olvidos, que hace que sea también de muy difícil convivencia con estas personas, así como vulnerabilidad física, que tiene que ver con lo que también les comentaba recién, la inestabilidad, la posibilidad de caídas. Ustedes saben que una fractura, una caída, simple caída, qué sé yo, en el baño, en una ducha, en realidad puede llevar a un anciano a la muerte, porque hospitalizarlo implica tal agresión para él y, digamos, toda la situación es tan, digamos, tan difícil, tan inestable, que hace que por ahí una simple caída lleve a que esa persona en muy pocos meses muera, se apague. Entonces, fíjense ustedes, y fíjense que todavía ni siquiera empecé a hablar, y no voy a hablar, de, por ejemplo, el paciente en internación domiciliaria, el paciente crónico, el paciente hospitalizado, el paciente que se lo mete, digamos, en terapia intensiva y cómo debiera, digamos, trabajarse, ¿no? Implican capas y capas de vulnerabilidad. Y fíjense que cada una de ellas implica un problema diferente. No es lo mismo. No es lo mismo el problema habitacional que el problema de abuso que puede llegar a haber, que el problema de inestabilidad física, que el problema, digamos, económico. Son diferentes, requieren respuestas diferentes. Entonces, fíjense cómo se refina la mirada, cómo se despliega y se complejiza el análisis con un planteo estratificado o por capas frente al análisis que solo indique que las personas mayores son población vulnerable. Fíjense cómo desgranamos este concepto de vulnerabilidad. ¿Y para qué sirve esto? Uno podría decir que cuando se utiliza, digamos, el mero rótulo de población vulnerable, se escapa esta mirada más compleja y más sutil de la situación de vulnerabilidad y sus múltiples aristas. Decir que los ancianos son una población vulnerable implica sostener una visión de estereotipo que opaca la realidad, a diferencia de la mirada que podemos tener cuando identificamos las múltiples capas de vulnerabilidad en las variadas situaciones de vejez y de enfermedad. Ahora bien, esta forma de percibir la realidad permite encararla de una manera también, yo creo, más sutil y sofisticada. Por ejemplo, si se va a aplicar este concepto para el diseño de políticas públicas, al establecer capas o estratos de vulnerabilidad, se pueden diseñar, como yo les decía, diferentes políticas públicas atacando cada una de esas capas de manera específica e individual con estrategias diferentes y buscando minimizarlas o evitarlas. Hay capas de vulnerabilidad que son muy difíciles de erradicar. Hay cosas que no vamos a poder modificar realmente. Pero hay otras que sí, y que pueden ser minimizadas, que podemos, por eso es que yo les decía hace un rato, tenemos que pensar en la posibilidad de protecciones, de salvaguardas.
Entonces, si por ejemplo volvemos a algunas de las capas de vulnerabilidad que yo les señalaba, uno podría hablar de, y esto tiene que ver ya, por ejemplo, con políticas públicas, con políticas de salud pública, con ética de la salud pública, ¿no? Si hablamos de la vulnerabilidad habitacional, bueno, podemos pensar en instituciones geriátricas que estén, en donde los ancianos estén bien cuidados, controlados, en donde el rol del Estado sea un rol de control claro, en donde, digamos, el Estado pueda hacerse cargo, pueda habilitar o deshabilitar alguno de estos centros en función con, digamos, controles adecuados y, digamos, dejar que sean, alejarlos de esta idea de que son un mero depósito de viejos. Hay otras instancias, por ejemplo, y uno podría pensar, no necesitamos, digamos, podemos pensar en nuevas políticas públicas, pero también podemos copiar algunas que sean interesantes. Por ejemplo, hay algunos países que para aquellas personas que tienen el recurso de tener, por ejemplo, su vivienda propia, pero por ahí no la pueden mantener, tienen la vivienda, pero quizás no puedan pagar todo, digamos, por estas pensiones muy bajas, todo lo que implica su remedio, su manutención. Bueno, hay sistemas por los cuales pueden vender en vida los ancianos su propio departamento y, digamos, pautar un determinado monto que reciben mensualmente, y cuando mueren, el bien pasa a aquel que lo compró. Pero para eso necesitamos un sistema legal que permita esto. En realidad, el anciano gana. Acá el que se arriesga es el que compra, porque por ahí el anciano vive durante 20 años. Ahora sabemos que hay, digamos, muchos años de buena vida, de continuidad, o por ahí vive 5. Entonces, digamos, el que arriesga es el comprador, pero para ese anciano esto le permite continuar en su casa, en su departamentito que tuvo siempre, saber que tiene una renta, que la está recibiendo en vida, y que le permite tener, por ejemplo, qué sé yo, por ahí alguien que lo ayude, poder comprar sus alimentos, comprar sus medicamentos y vivir en un mejor estándar de vida. Pero para eso, nuevamente, uno necesita un Estado que pueda reglamentar este tipo de propuestas. En la Argentina, por ejemplo, no se puede hacer. Hay, por otro lado, respecto de las capas de vulnerabilidad física, que yo les decía recién, y las dificultades motrices, también una serie de políticas que uno puede implementar. Y pueden ir desde lo micro hasta lo macro. Pueden ir desde el poder poner en el baño barras para que el anciano se pueda sostener cuando se va a duchar, poder poner alarmas en la casa para que alguien, digamos, pueda, hay sistemas, ¿no?, para poder, digamos, registrar que hay algún problema y él pueda continuar viviendo solo. Ustedes saben que muchas veces muchas de las personas mayores no quieren tampoco irse a vivir con los hijos, no quieren molestar, quieren continuar estando en sus casas tranquilos, pero que uno se queda con muchísima inseguridad porque no sabe exactamente si no se va a caer cuando se está pegando una ducha, si no va a tener algún problema, si no hay un desmayo. Entonces hay formas en las cuales uno podría llegar a condicionar estas casas. Pero también tenemos que pensar que, no sé, acá en Colombia, por lo menos Medellín se ve muy bien, pero Buenos Aires es terrible. Las callecitas de Buenos Aires, diría nuestro amigo Piazzolla, tienen más que no sé qué, tienen todas sus veredas rotas, agujeros, ni qué decir de los perros que hacen de las suyas. Nuevamente, digamos, estas son políticas públicas que tienen que ver con la posibilidad de que el anciano pueda trasladarse, que pueda salir de su casa, transporte público que sea el adecuado, que permita subir a una silla de rueda o que permita, digamos, o sea, hay una serie de políticas públicas que podrían atacar este tipo de problemas. Hay situaciones que yo les comentaba que son mucho más difíciles. No podemos parar el mundo, lamentablemente. No podemos decir ya no usemos más ni las tablets ni las computadoras y que los bancos vuelvan al sistema antiguo. No, eso no lo podemos hacer.
Sin embargo, uno podría pensar en políticas públicas diferentes, por ejemplo, en campañas para concientizar, campañas para acercar a los ancianos a los jóvenes, para, digamos, que haya una mayor empatía, fomentar valores de solidaridad, de ayuda, digamos, todo este tipo de campaña en donde se muestre al anciano de una manera más simpática, más accesible, más empática, que haga que si uno ve a una persona mayor, naturalmente tienda a preguntarle, señor, necesita ayuda, necesita esto. En la Argentina, por ejemplo, esto se perdió. Y esto es algo que es fundamental, ¿no? Que cambia la forma de conectarnos con nuestras personas mayores. O sea, empezar a revertir un poco esa tendencia. No vamos a lograr que las tablets no existan y no vamos a parar el mundo, pero quizás vamos a lograr que haya otro tipo de vínculo entre el anciano y este mundo que le resulta tan ajeno y tan difícil. Hay otras vulnerabilidades que, como yo decía, son mucho más difíciles de erradicar, que tienen que ver con el vínculo emocional, con, digamos, estas familias nuevas que son por ahí difíciles y que no podemos evitarlos. Quizás sí lo que se pueda pensar es en políticas públicas para evitar los abusos hacia los mayores, la violencia hacia los mayores, violencia física, violencia psicológica. Hay varios tipos de violencia con los que los mayores padecen. Así, ya para no cansarlos más, tenemos una jornada muy tarde, muy larga. Lo que yo les quería mostrar era entonces cómo una mirada diferente sobre el concepto de vulnerabilidad nos permitiría pensar en todas estas cuestiones también de manera diferente. Cómo, usando esta noción de capas de vulnerabilidad, podemos enriquecer, sofisticar el análisis, cómo podemos pensar en diferentes estrategias y, digamos, de esta manera trabajar, yo creo que de una manera mucho más rica, más consciente, más sofisticada. Me parece que muchas veces se tiende a buscar la respuesta simple y se evita, digamos, todo este análisis que nos permita, digamos, recuperar este concepto, un poco lo que yo les decía al principio, esta dimensión política que tiene el concepto, pero de una base conceptual.